Buenas tardes, estamos con el terapeuta y especialista en holística, Andrés Sot, que nos va a hablar del tema de la muerte y el duelo. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo Buenas estamos? tardes, muy bien, muchas gracias. Pues aquí muy contento por participar en este momento, en este tema tan interesante. Sí, muy interesante. Mira, en general todos sabemos de la muerte, todos conocemos de la muerte, pero desde tu punto de vista de algo, de una disciplina, ¿qué nos puedes decir de la muerte en un sentido holístico? Mira, la muerte en inicio hay que ir como definiendo que es parte del proceso de la vida, ¿no? Puede tener diferentes enfoques, diferentes formas de visionarlo y hasta de definirlo y hasta de vivirlo. Pero desde un tema de vista holístico, tiene que ver como una continuidad de existencia. Propiamente no es un principio, no es un fin, solo es un cambio de forma. La materia y la energía no se crean ni se destruye, solo se transforma, al igual que nuestros pensamientos, emociones, están en una continua transformación. Desde el punto de vista de muerte como el proceso biológico, orgánico, la cesación de los signos vitales, nuestro cuerpo también va a sufrir una transformación. De hecho, en este momento están muriendo millones de células en nuestro cuerpo. Y a lo que le llamamos muerte, como el proceso de un límite determinado y definitivo de lo que le llamamos vida, entonces ese es parte de la visión que algunos tenemos. Sin embargo, visionado desde un aspecto holístico, más allá de una cuestión limitada a tiempo-espacio, la muerte tiene un significado que es continuidad de conciencia, es la continuidad de la vida o de la existencia. Pero continuar hacia dónde? O si hablamos de nacimiento, o sea, venir de dónde. Pareciera un misterio, ¿no? Sí. ¿Y qué hay antes de la vida? ¿Y qué hay después de la muerte? Pero lo que sabemos es que hay un bloque de existencia donde el ser humano vamos evolucionando a través de este proceso de existencia. ¿Y cómo nos adaptamos? O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a este punto que a muchas personas nos causa cierto temor de esta barrera? A lo mejor hay una continuidad o no la hay. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo nos damos cuenta de cómo podemos llevar este paso, esta evolución de lo que nosotros llamamos muerte, ¿no? Yo creo que el inicio es reconocer que somos seres finitos. Siendo finitos, lo más natural es morir, porque estamos sujetos al tiempo y al espacio. Dentro de ese proceso, o sea, hay ciclos, ¿no? Hoy amaneció, tenemos una luz brillante del sol y la Tierra está rotando y a la vez se está trasladando junto con los demás planetas. Y así como este proceso natural en los astros y en nuestro cuerpo, hay procesos de ciclos. Entonces, punto número uno es reconocernos como seres mortales, finitos. Estamos sujetos al tiempo y al espacio. Y dentro de todo este movimiento hay ciclos. ¿Dónde termina? ¿Dónde inicia? No lo sabemos. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sabemos. Sabemos que en algún momento un ciclo va a terminar, como una circunferencia. Y probablemente se va a abrir otro. Y digo probablemente dejándole también cabida a las diferentes formas de creencia. Habrá quien piense que hay vida después de la muerte. Habrá quien piense que esto es lo único y es todo y ya no va a haber vida después de la muerte. Y debe ser respetable y debe ser entendible, porque eso es lo que está viviendo cada quien. Desde ese punto de vista hay un sentido de existencia a la vida, porque entonces sería, ¿cómo puedo vivir mi vida hoy en día pensando en que esta es la única vida que voy a vivir? Porque entonces me daría elementos para ser mejor ser humano, para vivir todo lo que necesito vivir, porque ya no va a haber más. O sea, este día es y va a terminar, y mañana será otro día. Y lo que viví ayer, pues ya no lo puedo vivir hoy. Y así, entonces llega el término de la vida para quien cree que hasta ahí termina la vida, y sería como vivir disfrutando todos los momentos importantes de su existencia. Pero si creo tal vez que hay vida después de la muerte, ¿hasta qué punto me voy prorrogando? Y me voy
dando chance, digamos, hasta de equivocarme de manera arbitraria. De decir, bueno, me equivoqué, pero hay más tiempo para seguir. Total, si en esta vida no aprendí todo lo que tenía que aprender o no trabajé todo lo que tenía que trabajar de manera interna, bueno, pero tengo más vidas. ¿Hasta qué punto puede ser también un punto de reflexión, ¿no? De ese estado de confort o de acelere, de disfrute de la existencia como un devenir continuo. ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos que acercarnos con un especialista, con un terapeuta? Porque no nada más hablando de la muerte es nuestra muerte, ¿no? Sino la de un familiar, la cuestión de un desahuciado, un amigo, todas estas cuestiones que a lo mejor no son nuestras y que nos ponen presentes la muerte a nosotros para con otros. ¿Cómo podemos saber cuándo acudir con un especialista? Hablando de esos ciclos de existencia, eh, pasamos por diferentes etapas. Por ejemplo, mi cuerpo de hoy, adulto, ya no es de un niño cuando tenía, por ejemplo, 5 años. La etapa, por ejemplo, de alguien que pasa de un estado civil casado, ¿no? Y dejando atrás la soltería, es una etapa, es un cambio. Alguien que está viviendo tal vez una enfermedad crónica, degenerativa, está viviendo el duelo por la experiencia de esa etapa de salud. Quiero decir que los cambios, hablamos de cambios como ciclos, ¿no? Como momentos de diferencia, de un punto de referencia con respecto a un antes y a un ahora. Y a un después que no sabemos, ¿no? En qué continúa dentro de ese futuro incierto. Pero esa línea divisoria entre el antes y el ahora nos habla de ciclos. Y esos ciclos nos van a generar duelo. Inevitablemente va a haber duelo. Hasta por el hecho de que hoy tenga esta ropa, por ejemplo, que me gusta su textura, me gusta su color, me gusta su diseño, pero un día se va a gastar, un día se va a terminar, un día se va a luir por el mismo proceso que lleva tal vez equivocadamente pudiéramos decir, pues ya terminó, o sea, ya no sirve. ¿Y por qué no decir, culminó su ciclo? ¿Cómo llegas a esa aceptación? O sea, ¿cuáles? Hay cosas que nosotros no podemos resolver tan fácil, ¿no? O sea, decir, me encanta este saco, me encanta esta camisa, no la quiero tirar, pero ya sé que ya no es útil y la guardo, lo postergo. ¿Cómo tú le puedes decir a la gente que tiene que acudir con un especialista, tiene que tratar este asunto de el duelo, no nada más lo suyo, sino lo de con cuestiones materiales, con cuestiones de intrapersonales, ¿no? Desde luego que nosotros mismos vamos a tener sensaciones determinadas por la pérdida de ese algo o de ese alguien. Esas sensaciones se pueden manifestar como tristeza, se pueden manifestar como miedo, como enojo. Y a lo mejor de momento podríamos decir, es que no sé por qué, pero como que no tengo ganas de arreglarme, como que no tengo ganas de salir, como que no tengo ganas de hablar con alguien. ¿Y qué tal si es tristeza? ¿Y qué tal si es enojo? ¿Qué tal si es miedo a abrir nuevos ciclos? Porque siento que cuando un día abrí ciclos, se cerraron y me dolió. Y entonces tengo miedo de afrontar experiencias que me van a recordar esa sensación de bienestar y después de dolor. Entonces, hablando de un objeto, de la pérdida de un objeto, o de un ser querido, o de una etapa determinada en sí mismo, o de un trabajo que yo me sentía muy bien en ese trabajo, y ahora, aunque aquí me recibieron con mucho gusto, pero no es lo mismo, extraño a mis compañeros, el lugar, el espacio, la distancia, el olor, o sea, son muchos factores que se van a manifestar. Y principalmente es uno mismo, o sea, en nosotros mismos como sensaciones. Entonces, es el momento en que sería muy importante reflexionar y cuestionarse. Es el momento de asistir a un especialista. Es el momento de ayudar a observar esto desde otro ángulo. Pero desde el ángulo que tengo, puede que no sea el más objetivo, porque lo estoy viviendo dentro de mi esfera, ¿sí? Qué curioso que lo que nos hace ver no lo podemos ver.
es una metáfora, es como mi ojo. No lo puedo ver. Si pongo un espejo frente a mi ojo, pues voy a ver el reflejo de mi ojo, pero no puedo ver mi ojo. Entonces, digámoslo así, necesito otros ojos, otros puntos de vista que me ayuden a abrir un panorama y darme cuenta para reflexionar qué es lo que necesito hacer para realizar esos cambios. Probablemente a lo mejor me doy cuenta que siento enojo precisamente por la pérdida de ese objeto o de ese ser querido o de esa circunstancia. Y deseo seguir manteniendo ese enojo, o deseo seguir manteniendo esa tristeza, o ese miedo, o esa diversidad de emociones que se pueden ir manifestando. Pero ya es mi decisión. O probablemente deseo hacer cambios, cambios importantes, y en ese momento hago ajustes necesarios, lo que necesite hacer. Qué bueno fuera que todos supiéramos qué hacer ante determinadas circunstancias. Eso sería más fácil, ¿no? Como una receta de cocina, ¿no? A ver, saco el manual mágico y, a ver, ante esta circunstancia puedo hacer esto. Ante tal, otra cosa. Pero lo interesante o lo bonito de la vida es que vamos explorándola como en ese continuo del diario vivir para, para reencontrarnos con nosotros mismos y para tomar decisiones importantes. Entonces, bueno, ya cerrando esta situación, ¿es válido que nosotros veamos estos focos de atención en otras personas? Nosotros los podemos ver fácilmente. ¿Es difícil, no es difícil? Y sobre todo, ¿la terapia nos va a quitar el dolor? ¿O para qué nos va a servir una terapia en este sentido del duelo y de la muerte? Bueno, desde luego que es más fácil ver como en el otro, ¿no? Que en uno mismo. Muchas veces esas proyecciones nos nublan nuestra visión, ¿no? Y esos niveles de susceptibilidad por toda esa carga emocional nos puede hacer que veamos una forma diferente, vamos a decirlo, una manera incluso hasta distorsionada de la realidad, ¿no? Digamos que tengo unos lentes con un cristal azul y lo voy a ver con un matiz azul. Rosa, pues rosa. Pero si es transparente, pues transparente. Entonces, el hecho de que reconozca que requiero una visión transparente, no va a ser desde mí mismo, porque estoy ahí dentro. Requiero de un alguien, y ese alguien con determinado conocimiento, determinada experiencia, que tiene una especialidad para ayudarnos. Todo este asunto de la tanatología, que es donde se aborda este proceso de los duelos respecto a esos cambios que hemos vivido en la vida, respecto a esas pérdidas que hemos tenido de diferentes formas en nuestra existencia, nos ayudan precisamente un tanatólogo, un especialista, un terapista, con un conocimiento especializado que tiene toda su historia, tiene todo un marco teórico y tiene un sustento que va a ayudar a proporcionar elementos. Desde luego que el primer paso es que uno mismo quiera. Em, Querer, pero quiero decirlo desde una decisión ya firme, porque a veces es como quiero, pero como con ciertos engaños, ¿no? Con ciertos mecanismos de defensa. Porque precisamente también entra eso, no es nada sencillo abrir el baúl y decir, sí, reconozco que aquí me duele, aquí y acá me siento enojado, aquí y acá siento miedo. No es nada sencillo. Nuestra misma sensación, nuestra misma protección, digámoslo así, de la psique, nos lleva a poner algunos escudos, vamos a decirlo así. Es como esperar a que nuestra mente o algunos procesos mentales estén ya como, como en ese momento para poderlo hablar. Lleva un tiempo, lleva un espacio. Se habla por algunos especialistas que más o menos un duelo significativo por ejemplo, por la muerte de un ser querido o por algún objeto valioso perdido, que ese también es un tema. O sea, un objeto valioso tal vez no es el reloj que se me perdió, sino lo que a lo mejor era el reloj que me regaló mi papá y que era de mi abuelo y que lo cuidé con mucho esmero y que pues, diario veía la hora, que me marcaba como el tiempo en mi vida, o sea, todo lo que conlleva eso que circundaba en ese objeto, ¿no? Por eso hay que darle su importancia a todo lo que sentimos que vamos perdiendo y evitar, mejor dicho, banalizar
objetos o circunstancias o hasta personas. Simplemente estamos sintiéndolo y eso es lo importante. Y en ese sentir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué necesito hacer? Pero se requiere humildad, se requiere disposición y decisión para poderlo llevar hacia otro lugar. Ok. Bueno, muy interesante el tema de la muerte y del duelo, sobre cómo aceptarlo, cómo saber, cómo dar pie a consultar a un terapeuta, un especialista cuando tenemos ciertos indicativos, ¿no? Ciertos focos rojos. Pues te agradezco, Andrés, que nos hayas hablado de este tema y bueno, no sé si tengas alguna página de internet o teléfono donde te podamos contactar para que nos hables de este tema. Sí, claro que sí. Y además de antes hacer mención de ello, quisiera invitar a todos los que en este momento nos están escuchando y observando desde los diferentes medios a acercarse a un estudio determinado sobre lo que puede significar nuestros propios duelos o nuestras propias pérdidas, porque es muy necesario, muy importante para nuestra vida el que podamos llevarlo a otro nivel de conocimiento y de experiencia. Y con todo esto, les invito a que sigan estos videos de reflexión, estas cápsulas que nos pueden ayudar a fortalecer algunas visiones panorámicas de la existencia. Y bueno, pues está nuestra página en Facebook, nuestro correo electrónico, la página del instituto de la parte de grupal de desarrollo humano bajo el nombre de Michi Shirube, la página personal Andrés Sot y bueno, pues hoy la tecnología y la web ha tenido un alcance importante. Síganos ahí nos encontramos en los medios. Muchas gracias por su atención y por haber recibido toda esta información. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias.